Hola muchachos, vamos a ver hoy día un tema más de historia. En este caso vamos a ver el oncenio de Leguía. Bien, este es un tema de historia del Perú, uno de los temas más tocados en examen de admisión en San Marcos, por ejemplo. Bien, y viene también en otras universidades. Es un tema bastante frecuente. Bien, entonces vamos a explicarlo. Es bien fácil. Bien, para entender el oncenio de Leguía hay que recordar que es un tema del siglo XX. ¿Ya? Los temas del siglo XX son bastante frecuentes en admisión, no te olvides. Y para entender este tema del siglo XX, que duró 11 años, bien, vamos a ubicarlo primero en una línea de tiempo. Mira por aquí. Mira, si nosotros vamos a la línea de tiempo que está por acá, ubicamos al oncenio de Leguía de 1919 a 1930. Bien, para entenderlo hay que ver qué pasó antes y qué pasó después del oncenio. Antes del oncenio, ¿qué ocurrió? Antes del oncenio se produjo la primera etapa del siglo XX en la historia del Perú, la República Aristocrática, ¿no? La época de los poderosos oligarcas, ¿bien? Y después del oncenio van a venir los militares otra vez en la época del tercer militarismo, el retorno de los gobiernos dictatoriales en el Perú, ¿bien? Entonces, aquí está el oncenio entre esos dos hechos, ¿bien? Para entender mejor el oncenio, hay que ver también qué está pasando en el mundo, ¿ya? Es decir, si la República Aristocrática y el oncenio y los demás periodos se desarrollan en el Perú a inicios del siglo XX, ¿qué está pasando al mismo tiempo en el mundo? ¿Ya? Cuando esto pasa en el Perú, ¿qué ocurre en el mundo al mismo tiempo? ¿Bien? En simultáneo. Hay que verlo, no te olvides, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa en el mundo en el siglo XX afecta al Perú. Si hay una crisis en el mundo, afecta al Perú. Si hay una guerra en el mundo, afecta al Perú. Entonces, veamos qué pasa en el mundo. Por ejemplo, durante la República Aristocrática, tú ya sabes bastante, ¿no? Bastante bien, que durante la República Aristocrática en el mundo se produjo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra en que el Perú participó, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo participó, no? El Perú entró a vender materias primas en la guerra. E incluso el Perú declaró la guerra a Alemania, ¿te acuerdas, no? A la Triple Alianza, ¿bien? Luego, durante el oncenio, ¿ya? Cuando ya había acabado la Guerra Mundial, ¿qué pasó en el mundo? En el mundo, como consecuencia de la guerra, Norteamérica se convierte en la primera potencia del capitalismo. Ese es el resultado de la Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Norteamérica es la primera potencia del capitalismo. ¿Sí? También durante el oncenio se produjo otro hecho bastante peculiar. Así como Estados Unidos se convirtió en la primera potencia del capitalismo, surgió un nuevo país, una nueva potencia en el mundo, que no era capitalista, era un país socialista, la Unión Soviética, un país que ya no existe, ¿no? Ya no existe ese país, ¿no? ¿Bien? Surge ahí el país socialista, ¿bien? Claro. Y también no hay que olvidar lo siguiente, en esta época del oncenio, ¿qué más pasó en el mundo? Fácil, mira, el oncenio terminó en 1930, un año antes, este año el mundo nunca lo va a olvidar, pues, ¿no? 1929. ¿Qué pasó en ese año? La crisis capitalista más grave de la historia. El crack de 1929, ¿no? El jueves negro, ¿no? La economía mundial se descalabró y eso afectó al Perú. Entonces, eso está pasando en el mundo cuando el oncenio se desarrolla en el Perú. ¿Bien? Ya, ahora, para entenderlo mejor, veamos lo siguiente. Para entender mejor el oncenio, que es nuestro tema de hoy, ¿ya? Para entender este tema, hay que recordar este tema de acá, ¿ya? Para entender el oncenio, hay que recordar las características de la República Aristocrática, ¿bien? Y esto tú lo has visto, ¿no? Esto tú lo has estudiado, ¿no? Entonces, tú que eres bastante estudioso, ¿cuáles son las características de la República Aristocrática? Que es otro de los grandes temas de admisión, no te olvides. Fácil, profesor, tú dirás. En la época de República Aristocrática, ¿cuáles eran las características principales? Fácil. En esta época gobernaba la poderosa oligarquía. ¿Te acuerdas de la oligarquía? ¿No? ¿Quién era la oligarquía? ¿Te acuerdas? Eran las 40 familias más ricas del Perú. ¿Y en qué consistía su poder económico? El poder económico de estas 40 familias, ¿no? Los Prado, los Pardo, los Aspíllaga, ¿no? Los Romaña, los Candamo, ¿te acuerdas? Su poder económico consistía en las haciendas de azúcar, ¿te acuerdas? La agricultura de agroexportación, ¿no? Producían azúcar para vender al mundo, ¿no? Ellos eran los más privilegiados. No te olvides que ellos tenían grandes haciendas, poder económico, eran los presidentes del Perú,
todos los presidentes salieron de ahí, eran las 40 familias más ricas, ¿no? Ellos también dominaban la Universidad de San Marcos, la universidad donde tú quieres postular ahora, era solamente de gente de dinero antes, ¿eh? Ahora más bien, ahora entra, ¿no? Generalmente todos, ¿no? Pero antes no, ¿no? Antes era una universidad de élite, ¿bien? Entonces tenían todos los privilegios, tenían San Marcos, tenían propiedades, eran los presidentes del Perú, tenían todo, ¿bien? Y si estas 40 familias eran los más beneficiados del Perú, ¿quiénes eran? Y eso ha preguntado Misión, ¿te acuerdas? ¿Quiénes eran los excluidos de estos beneficios? Los que no recibían esos beneficios que la oligarquía tenía. Fácil. Los excluidos en el Perú eran los indígenas y los obreros, ¿no? Las masas populares. Es decir, no sé si te acuerdas que en esta época de República Aristocrática, cuando empezó el siglo XX, ¿cuántos peruanos éramos? ¿Te acuerdas? Éramos 2 millones de peruanos nomás, ¿no? Poquita gente era. 2 millones de peruanos. Y de esos 2 millones, las 40 familias tenían todos los privilegios y el resto estaban excluidos de esos privilegios, ¿no? Entonces, esa era la República Aristocrática, ¿bien? Un Perú excluyente de las mayorías, ¿bien? Por esa razón, por tanta exclusión, ¿ya?, que había en esa época, los excluidos se rebelaron. ¿Te acuerdas, no? En esa época hubo protesta de obreros, ¿eh? ¿Y qué ganaron los obreros en esa época cuando protestaron con sus sindicatos? Las 8 horas de trabajo, ¿te acuerdas? Y la masa indígena también protestó en esa época, ¿sí, no? Hubo rebeliones indígenas. La rebelión de Rumimaki, ¿sí o no? Entonces, de tanta exclusión, los excluidos se alzaron en protesta. ¿Contra quién? Contra la oligarquía que los excluía, ¿sí? ¿Bien? Por esa razón, esto acabó mal. Esto acabó mal. Por esa razón, después de la República Aristocrática, todo cambia en el Perú. Todo cambia, ¿por qué? Porque un personaje peruano llamado Leguía, que ya había gobernado el Perú, se convierte en presidente y cambia todo, ¿no? Cambia todo. ¿Qué hizo Leguía? Leguía en el oncenio dijo, hay que hacer otro Perú ya, esto ya no sirve, dijo, ¿no? Esto no funciona, termina en protesta, dijo. ¿Cómo hay que organizar el Perú? De otra manera. ¿Cómo así? Fácil. Leguía dijo, en vez de agricultura, porque un país agrícola es un país atrasado económicamente, en vez de agricultura hay que desarrollar la industria, hay que desarrollar la banca, hay que desarrollar el comercio, las finanzas, es decir, convertir al país en un país de corte capitalista, ¿eh? En vez de seguir siendo agricultores, mejor un país capitalista, ¿eh? Entonces, ese era uno de los objetivos de Leguía, ¿no? Hacer del Perú un país capitalista, ¿no? Que empiece a desarrollar su capitalismo, apoyar la industria, ¿eh? Ahora, la pregunta es, si yo quiero poner una fábrica o quiero industrializar el país, eso cuesta dinero, ¿sí? Para poner una fábrica necesitas dinero. Y como el Perú no es un país que acumule dinero, no es un país rico, ¿qué dice Leguía? Para poder industrializar el Perú, ¿qué hacemos? Pedimos plata afuera, pedimos dinero afuera, pedimos préstamo externo. Oye, mira, ¿quién es la primera potencia del capitalismo en esa época? Estados Unidos. Por esa razón Leguía dijo, recurramos a los préstamos de Norteamérica para poder invertir en el Perú e industrializar el Perú. O convertir al Perú en un país de inversión. ¿Te das cuenta? Ya, eso es lo que quería hacer. ¿Bien? Ya no agricultura, sino capitalismo. ¿Bien? ¿Qué otra cosa cambió Leguía? En vez de excluir, porque si excluyes a las mayorías, acaba en protesta, en vez de excluir, incluye a las mayorías, ¿ya? Dando beneficios, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, Leguía va a ser un presidente que buscaba incluir a las mayorías, aunque no era un presidente bueno del todo, que digamos, ¿ya? Daba beneficios para controlar la protesta social nomás. Es decir, era un gobierno populista. Un gobierno populista. ¿Qué es eso, profesor? Fácil. Son gobiernos que tú puedes ver en la actualidad también. Son gobiernos que dan beneficios a las masas populares, no para solucionar su pobreza, sino para calmar la protesta, pero ellos van a seguir siendo pobres o con baja condición social. ¿Me entiendes? ¿Ya? Son gobiernos que dan beneficios a la población para calmar la protesta, no para cambiar la realidad. ¿Bien? Así son. Y este era un gobierno populista. ¿Bien? Incluía a las mayorías dando un beneficio. ¿Bien? Ahora, la cosa es, tú te preguntarás, profesor, Leguía quería atraer la inversión extranjera, quería atraer el préstamo norteamericano, pero ¿cómo lograrlo? Los inversionistas no van a cualquier país. ¿Bien? Y la respuesta es la siguiente. Para que Norteamérica se anime a venir al Perú, porque cualquier inversionista no viene al Perú, ¿no? No se animan a veces. Para que Norteamérica se anime a venir al Perú, ¿cómo lo motivamos? Fácil. ¿Sabes qué dijo Leguía? Hay que transformar Lima, hacer creer a los inversionistas que Lima es una ciudad moderna, una ciudad como parecida a París, a Londres, a Nueva York, una ciudad moderna, ¿ya? Para que se animen a venir los inversionistas. ¿Y cómo logramos convertir a Lima en una ciudad moderna? Fácil, dijo Leguía,
Leguía en esa época dijo, vamos a construir obras modernas. Y en esa época Leguía empezó a construir lo siguiente. Primero, empezó a construir avenidas en todo Lima. La avenida Arequipa, la avenida Brasil, la avenida Venezuela, la avenida Universitaria. Ya son avenidas que cruzan Lima, ¿no? Las construye él. Después, para modernizar Lima, ¿qué hacemos? Construimos palacios modernos, como en otras capitales del mundo. ¿Y qué palacios se construyeron en esta época, profesor? Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, ¿no? Que si te has ido a Lima, son tremendos palacios modernos. ¿Qué más construimos en esa época? En esa época también construimos grandes plazas como las ciudades modernas del extranjero. Por ejemplo, la Plaza San Martín, ¿no? Una plaza moderna, ¿no? Claro. Después, para la llegada de los extranjeros al Perú, ¿no? Construimos incluso hoteles de talla internacional, ¿no? Por ejemplo, el famoso Hotel Bolívar, un hotel de esa época que está en la Plaza Martín, de talla internacional en esos momentos. Bien, para modernizar el Perú también, ¿sabes qué hicieron? En esa época, hasta esa época, se andaba en carreta, ¿ya? La gente andaba en carroza, con caballos. Y le dijo, no, eso ya es antiguo, pues. Hay que cambiar la carreta por los primeros autos. Y se empezaron a importar los primeros autos al Perú. Y ahí empezó en Lima el primer tráfico. Sí, los periódicos lo cuentan, claro. Antes se andaba en carreta, ahora se andará en los autos de la fábrica Ford de Estados Unidos. ¿Bien? Entonces todo se moderniza. Incluso Leguía dijo, toda ciudad moderna tiene su estadio. Y en esa época se construyó el primer estadio nacional, claro. Y se empezaron a jugar los primeros clásicos también en Lima. ¿Te das cuenta? Entonces, en la época de Leguía se modernizó Lima. ¿Qué se construyó? Avenidas, hoteles, palacios, ¿no? Se trajeron los primeros autos, se hizo el Estadio Nacional y muchas otras obras, ¿bien? Ese era el plan de Leguía, modernizar Lima para atraer la inversión extranjera. Oye, pero tú te preguntarás, profesor, pero hay gente que no está de acuerdo. Siempre hay críticos, hay gente que no va a estar de acuerdo, ¿bien? Y mucha gente no estuvo de acuerdo con el plan de Leguía, ¿bien? Mucha gente lo criticaba. Por esa razón Leguía dijo, al que no está de acuerdo con mi plan, lo expulso del Perú. Y él expulsaba a sus críticos. Por ejemplo, ¿a quién le pasó eso? Eso le pasó a Mariátegui, lo expulsaron a Italia. Eso le pasó a Aya de la Torre, lo expulsaron a México. Ellos criticaban a Leguía y fueron expulsados. ¿Bien? En ese sentido, un gobierno que hace obras y no deja libertad de expresión a sus críticos, ¿eso qué es, profesor? Es una dictadura, pues. O no hay libertades, ¿me entiendes? Por esa razón, eso era el oncenio de Leguía. Un gobierno que trataba de modernizar el Perú, un gobierno populista, y con sus críticos era un dictador que no permitía libertades. ¿Bien? Entonces, dada la explicación, ¿cómo podemos definir el oncenio de Leguía? ¿Cómo lo definimos? Fácil. El oncenio de Leguía, uno de los gobiernos más largos de la historia del Perú, que duró del 19 a 1930, viene a ser una dictadura. Una dictadura. Bien, como tú sabes, la mayoría de dictadores en el Perú han sido militares, ¿no? Los dictadores en el Perú han sido militares, pero en este caso tenemos un dictador civil, ¿no? Dictadura civil. La dictadura civil de Augusto B. Leguía, cuyo objetivo fue, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era modernizar al Perú, llevar al Perú a un nivel capitalista, ¿no? Eso es lo que quería. Dominado, obviamente, por el capital extranjero, ¿eh? Entonces, fue una dictadura civil cuyo objetivo fue, ¿no? Fue modernizar el Perú, ¿no? Ese era su objetivo, modernizar el Perú. Modernizar al Perú, ¿no? Claro, establecer un desarrollo capitalista en el Perú, ¿bien? Capitalismo, ¿bien? Desarrollando al sector industrial, desarrollando, ¿no? El vínculo con la banca extranjera, ¿correcto? Una dictadura civil cuyo objetivo fue modernizar al Perú, ¿ya? Pero no te olvides también que para calmar la protesta popular que había habido en el periodo anterior, o sea, en la República Aristocrática, Leguía ¿qué hizo? Dio beneficios a la población nacional, ¿bien? Y hoy día vamos a ver cuáles fueron esos beneficios, ¿ya? Que da a la población para calmar la protesta, ¿no? Entonces fue un gobierno de carácter populista. Gobierno de carácter populista. ¿Bien? Ahí está. Y por último, no hay que olvidar que si Leguía quería modernizar el Perú, quería fomentar las actividades económicas, necesita atraer al capital extranjero, dado que el Perú no tenía suficientes recursos. ¿A qué país se va a vincular? Se va a vincular a la primera potencia de esa época, Norteamérica. ¿Bien? Entonces, este es un gobierno vinculado al capitalismo norteamericano. Bien, que en esa época era la primera potencia del mundo. Al capitalismo norteamericano. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el oncenio de Leguía. Bien.
Ahora hay que recordar también lo siguiente. ¿Qué está pasando en el mundo cuando Leguía está gobernando el Perú? ¿Qué está ocurriendo en el mundo cuando Leguía está gobernando el Perú? Fácil, si no, ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, si te preguntan en esa época del oncenio de Leguía, ¿quién era la primera potencia del capitalismo? Aquel país que se convirtió en primera potencia del capitalismo como producto de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién fue? Norteamérica, ¿sí o no? ¿Y a quién reemplaza Norteamérica? Porque antes de Norteamérica hubo una potencia. La potencia del capitalismo antes de Norteamérica fue Gran Bretaña. O sea, Norteamérica le quita su lugar a Gran Bretaña. Y no te olvides que, si ves este mapa de acá, antes en el Perú habían empresas inglesas, bancos ingleses. Ahora ellos se van y entran las inversiones norteamericanas, las empresas norteamericanas. Ese es el cambio. Ya está. ¿Qué más está pasando en el mundo? En esa época también va a haber un nuevo país. Va a surgir un nuevo país, y ese nuevo país que surge en el mundo fue un país cuya historia empieza en la Guerra Mundial también. Un país socialista que tú conoces muy bien, conocido como la Unión Soviética, la URSS, ¿no? Como ustedes dicen. El país socialista, primer país socialista del mundo. ¿Te acuerdas cómo es el socialismo? En el socialismo hay propiedad privada, ¿no? ¿Sí o no? En el socialismo, el propietario de las fábricas, de las haciendas, del comercio, de los ferrocarriles, es el Estado, ¿no? En el capitalismo, perdón, en el socialismo hay democracia, se vota, ¿no? ¿Sí o no? En el socialismo, el gobierno es de un partido comunista, ¿no? Y así pasaba en la Unión Soviética. Bueno, es muy diferente al capitalismo. Hoy tengo una pregunta. ¿Norteamérica va a influenciar en el Perú en esa época? Sí, porque Norteamérica va a venir con su inversión. ¿La Unión Soviética va a influenciar en el Perú en esa época? Sí, ¿sí o no? Porque en el Perú de estos años, un personaje peruano de Moquegua fundó un partido socialista influenciado por este país. ¿Te acuerdas quién era? El famoso Amauta José Carlos Mariátegui, ¿cierto? Ya está. Entonces, eso hay que ver, ¿no? Cómo el socialismo llega al Perú. Bien. Entonces, esto está pasando en el mundo. Ya está. Bien, ahora no te olvides también lo siguiente. Antes que se desarrolle el oncenio, ¿qué ocurrió? Antes del oncenio, ¿te acuerdas? Antes del oncenio se desarrolló la República Aristocrática. Y para que Leguía empiece a gobernar, esa República Aristocrática tuvo que entrar en crisis. ¿Te acuerdas de la República Aristocrática? De los oligarcas. ¿Entraron en crisis, profesor? Sí, ¿te acuerdas? Se les acabó el dinero cuando se acabó la guerra, ¿no? Se acabó el boom exportador. Se les acabó el dominio cuando la exclusión de las masas generó protestas sociales. ¿Te acuerdas de la protesta por las 8 horas de los obreros? Y de la protesta de Rumimaki y los campesinos. Los excluidos se levantan contra la oligarquía. Y por último, la oligarquía perdió las elecciones, ¿no? Leguía supera a la oligarquía en las elecciones. El partido oligarca estaba desprestigiado, el partido civil. Entonces, antes del oncenio, ¿ya? La república oligárquica, la república aristocrática entró en crisis. Por eso que Leguía desplaza a los oligarcas, les quita el gobierno, les quita el poder en el Perú. La república aristocrática entra en crisis, ¿bien? Y son reemplazados por Leguía, y Leguía les arrebata el poder, ¿bien? Así empieza entonces el oncenio Leguía. Bien, muchachos, ahora, ya que hemos explicado ya qué es el oncenio Leguía, dictadura civil vinculada a Norteamérica, y ya que nos hemos ubicado en la época, ¿no? Una época en que Norteamérica era la potencia y en que la URSS o Unión Soviética influencia en el Perú también, ahora vamos a ver tal vez lo más importante de este tema, lo que exámenes de admisión como San Marcos preguntan, las características, ¿ya? No te olvides que en los exámenes de admisión las preguntas clásicas son las causas de algo, las consecuencias de un tema, las características de un proceso. Ya, esas son las preguntas de admisión, ya, no te olvides, no tanto datos, no tanto fechas, no tanto nombres, sino características. Bien, en ese sentido, veamos las características del oncenio. Oye, y tú seguramente te acordarás que cuando preguntan características, las universidades como San Marcos lo clasifican por aspectos. Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las características económicas del oncenio? Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las características sociales del oncenio? Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las características políticas del oncenio? ¿No? Entonces hay que diferenciarlo, lo clasificamos y listo. Vamos a empezar por acá. Empezamos con las características económicas del oncenio. ¿Cómo era el oncenio de Leguía? Económicamente. Fácil. Hay que recordar lo siguiente. ¿Cuál era el proyecto de Leguía? El proyecto de Leguía era modernizar el Perú. ¿Te acuerdas? ¿No? Desarrollar el capitalismo en el Perú. En ese sentido, el objetivo económico de Leguía era, ¿no?,
el desarrollo de las actividades capitalistas en el Perú. Vale decir que ya no hay que desarrollar tanto la agricultura, la agroexportación del azúcar como antes, como en la República Aristocrática, sino ahora el desarrollo de la industria, el desarrollo de la banca, del comercio, esas actividades, ¿bien? El desarrollo de actividades capitalistas, ¿bien? Actividades capitalistas. Bien, entonces, esa es una de las características económicas del oncenio, ¿bien? Es objetivo. Para lograr este objetivo, para convertir al Perú en una economía capitalista, ¿qué hacemos, dijo Leguía? Fácil. Si queremos poner fábricas, si queremos poner industrias, necesitamos dinero. ¿De dónde sacamos dinero? Le pedimos al capital norteamericano. ¿Ah? Como Norteamérica es la primera potencia, entonces Leguía recurre al préstamo externo, a los bancos norteamericanos. No te olvides que en esta época no hay Fondo Monetario Internacional, eso todavía no existe acá. Norteamérica, o más bien dicho, el oncenio de Leguía recurre a los bancos comerciales de Norteamérica. Muy bien, por esa razón, ¿cuál fue la primera medida económica o una de las primeras medidas económicas de Augusto B. Leguía en su oncenio? Fácil. Leguía dijo, vamos a recurrir al capital extranjero. Es decir, vamos a recurrir al préstamo externo. Y empezó a recurrir al préstamo externo, a los préstamos de Norteamérica. Préstamos de Norteamérica. Muy bien, ¿está? No, Leguía en esta época ya pedía unas grandes sumas de dinero, millones de dólares. Uno de los primeros préstamos que pidió fue de 5 millones de dólares, ¿no? O 5.000 millones de dólares, perdón. Bien, y lo gastó rápido. Una vez que gastó ese préstamo, pidió 15.000 millones de dólares y lo gastó en un mes. Y después ya estaba pidiendo 25.000 millones de dólares. ¿Ya? Grandes sumas y lo gastaba rápido. Los bancos norteamericanos se preguntaban, pide y lo gasta rápido, y se preguntaban, ¿podrá pagar el Perú? Los préstamos que le estamos haciendo al Perú, ¿los podrá pagar Leguía? Norteamérica no sabía si el Perú tenía capacidad de pago. En ese sentido, los norteamericanos enviaron al Perú a un economista para ver si el Perú tenía capacidad de pago, para ver si podían pagar los préstamos. Por eso que Norteamérica envió a un economista a ver el Perú, conocido como William Cumberland. Esa fue la misión Cumberland. Bien, este Cumberland vino al Perú, revisó las cuentas nacionales, bien, revisó las cifras de la economía peruana y le dijo a Leguía, Leguía, no vas a poder pagar, ¿ya? No tienes capacidad de pago, ¿ya? Y Leguía dijo, pero necesito dinero para modernizar el Perú, para hacer las avenidas, los palacios, ¿no? Las plazas, para ponerlas, entonces necesito el dinero. Por eso Cumberland le dijo, si quieres los préstamos, tienes que cumplir algunos requisitos. Bien. Y Leguía dijo, ¿cuáles son los requisitos que debo cumplir? Fácil. Norteamérica le exigió, primer requisito, ¿quieres que te prestemos? Ya, primero, entréganos el control de tus aduanas. ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que es la aduana, no? Las aduanas son, ¿no?, aquel lugar del puerto del Callao donde pasan los productos por importación y exportación, y cada vez que entran productos y salen productos se cobra arancel, ¿no? ¿Bien? Hay bastante dinero ahí. Por eso Norteamérica dijo, entréganos las aduanas del Perú del Callao y eso va a ser garantía de pago, ¿ya? Entonces, Leguía dijo, muy bien, entrego las aduanas a Norteamérica, y lo entregó. Entrega aduanas. Una vez que Leguía cumplió con este requisito, Leguía dijo, ya, ahora sí, préstamos. Y Cumberland dijo, falta un requisito. Y Leguía mencionó, ya, ¿cuál es el nuevo requisito? Fácil. En Norteamérica, dijo Cumberland, tenemos un banco conocido como el Banco Federal de Reserva, el famoso FED. Ese banco, Banco Federal de Reserva, es el banco que regula el dólar, ¿no? ¿Sabes que todos los días el dólar sube, baja, sube, baja? El Banco Federal de Reserva regula la moneda, la controla. ¿Bien? Y Cumberland le dijo a Leguía, Leguía, tú no tienes en el Perú un banco así. Y la moneda del Perú, cuando se desequilibra, ¿quién la regula? No tienes, sino funda un banco en el Perú igualito al FED, que se encargue de regular la moneda del Perú. Y Leguía dijo, ya, fundamos. Por esa razón, en esa época, Leguía cumplió el segundo requisito. Funda el banco más importante del Perú. ¿Cuál es? ¿Sabes, no? El Banco Central de Reserva, ¿no? Y Leguía fundó el banco por exigencia de Norteamérica. Bien. Y Leguía dijo, ya está, ahora sí, préstamos, dijo, ¿no? Ya están los requisitos. Y Cumberland dijo, falta uno. ¿Qué falta ahora? Dijo Leguía. Falta solamente elegir al presidente del Banco Central de Reserva. Y Leguía dijo, ¿a quién elegimos?
Y Cumberland le respondió, no hay necesidad de elegirlo, yo voy a ser ese presidente, dijo. Y por esa razón, Cumberland se sienta en el sillón presidencial del BCR y un norteamericano empieza a dirigir la economía del Perú. ¿Te das cuenta? Por esa razón, con esta acción, Leguía entregó el manejo de la economía peruana a los norteamericanos. Por eso le llaman gobierno entreguista. ¿Te das cuenta? Bien, cumplió los requisitos y ahora sí Norteamérica le va a dar los préstamos. Bien, empiezan entonces a llegar los préstamos, ¿ya? Más que nunca, y Leguía empieza a hacer sus gastos. Claro, lo que nos interesa saber ahora, profesor, ¿en qué gastó Leguía? ¿En qué gastó Leguía el dinero que le dio a Estados Unidos? Fácil. Primer gasto que Norteamérica, o que Leguía, perdón, primer gasto que hizo Leguía con el dinero del banco, de los bancos norteamericanos. Primer gasto, fácil. Leguía dijo, hay que construir en esta época plazas, avenidas, hay que construir palacios, parques gigantescos, modernizar Lima, ¿bien? ¿Y te acuerdas por qué querías hacer esas obras? Quería embellecer la ciudad para atraer al capital norteamericano, ¿no? Hacer creer que Lima era una ciudad moderna, ¿no? Bien, entonces empezó a gastar primero en obras públicas. Obras públicas. Palacios, avenidas, ¿no? Plazas, etcétera. ¿Bien? Modernizar Lima. ¿Bien? Ah, y ¿sabes qué usó como pretexto? Fíjate, mira los años del oncenio. El oncenio duró de 1919 al 30. En ese intervalo de tiempo hay un año llamado 1921. ¿Te suena ese año? ¿No? ¿Te acuerdas de 1821? El año de la independencia del Perú. ¿Ya? ¿Qué se celebraba en ese año entonces? Se celebraba los 100 años de la independencia del Perú. Y con ese pretexto, Leguía dijo, hay que embellecer Lima para celebrar el centenario de la independencia. Ese fue el pretexto, ¿no? Pero tú sabes que Lima fue embellecida para atraer al capital norteamericano en realidad. Bien, listo. Primer gasto. Segundo gasto que hizo Leguía. El segundo gasto que Leguía hizo fue el siguiente. Fíjate, ¿eh? Leguía dijo, para durar mucho tiempo, para gobernar 11 años o hasta más, ¿qué necesito? Votos. ¿Ya? Si quiero gobernar mucho tiempo, necesito votos. ¿Ya? Si la gente no vota por mí, no me quedo. Por lo tanto, para quedarme mucho tiempo y completar mi gran proyecto de modernizar el Perú, ¿qué hago? ¿Cómo consigo votos? Fácil, pues. Mira esta pirámide social. En el Perú, ¿ya? No debes olvidar cuáles eran las clases sociales del Perú. ¿Ya? En el Perú, en esa época, ¿cuáles eran las clases sociales del Perú? ¿Y en qué clase social había más votos? Fíjate, ¿eh? En el Perú de esa época había, por ejemplo, las clases altas. ¿Quién era la clase alta de esa época, profesor? En esa época, clases altas, la oligarquía, por ejemplo. Bien. Luego, en esa época también había clases medias. ¿Quién era en esa época la clase media del Perú, profesor? En esa época la clase media son los profesionales que salen de San Marcos. Y también había clases bajas. ¿Quiénes son las clases bajas del Perú, profesor? Las clases bajas del Perú, tú ya los conoces. ¿Te acuerdas de los excluidos? La masa indígena y los obreros. Ellos son la clase baja. Bien. En ese sentido, tres clases sociales. ¿Dónde estaba la mayoría de votos del Perú? En esa época, más votos había, ¿sabe dónde? ¿Tú sabes o no? Clase media. No olvides que en esa época los únicos que votan, porque no todos votan, los únicos que votan son aquellos que son los que son alfabetos. Solo los alfabetos votan en esa época. Y justo la mayoría de los peruanos eran analfabetos. Los indígenas no votaban. En la clase media había un montón de votos. Por eso que Leguía dijo, para ganarme los votos de la clase media, hay que darles algo a la clase media. ¿Qué le damos? Fácil, profesor. Si la clase media son profesionales que salen de San Marcos, los profesionales, ¿qué quieren por lo general? Quieren una buena casa y quieren un buen trabajo. Por eso que Leguía dijo, le voy a dar casas, buenas casas. Y en esa época, por eso Leguía construye en Lima nuevos distritos. ¿Y sabes qué distritos construyeron? Fácil. En esa época se construyeron los distritos de Jesús María, Lince, San Isidro y San Borja. Distritos para clase media nomás. Bien, ahí la clase media recibió sus casas nuevas y por esa razón muchos de ellos votaban por Leguía siempre que Leguía postulaba. Y Leguía se aseguró los votos. ¿Te das cuenta? ¿No? Miren qué gastó. ¿Ven? Ya está. Y por último, gasto que hizo Leguía con el dinero de Norteamérica. Fácil. Mira la línea de tiempo. Leguía, mira, fíjate. ¿A quién le quitó el gobierno del Perú? Leguía le quitó el gobierno del Perú a la oligarquía, a la poderosa oligarquía. Les quitó el gobierno. Y no sé si te acuerdas qué hacía la oligarquía cada vez que alguien le quitaba el gobierno?
¿Te acuerdas que en la República Aristocrática hubo un presidente que le quitó el gobierno a los oligarcas, que se hacía llamar el Pan Grande, ¿no? Billinghurst. ¿Qué le hicieron a Billinghurst los oligarcas cuando Billinghurst le quitó el gobierno? La oligarquía le dio golpe de Estado, ¿no? Entonces, por esa razón, Leguía dijo, no voy a hacer que la oligarquía ahora quiera darme golpe de Estado a mí. ¿Ya? Por esa razón, Leguía dijo, ¿cómo hacemos para controlar a los oligarcas? Fácil. Si los oligarcas siembran azúcar en sus haciendas del norte, para controlarlos, controlemos el agua. Y para controlar el agua, el gobierno de Leguía, ¿qué hizo? Construyó gigantescos canales de irrigación. Gigantescos canales de irrigación. ¿Bien? ¿Dónde lo construyeron? Fácil. Mira, si ves este mapa de aquí, ¿dónde están las haciendas de los oligarcas? Unas haciendas de los oligarcas están, como tú recordarás, en la costa norte del Perú, en Lambayeque y La Libertad, ¿no? Ahí está la plantación de azúcar. Y también en la costa sur del Perú, en la zona de Ica, ahí estaban las haciendas de algodón. Las haciendas de azúcar en el norte y las haciendas de algodón en la costa sur, ambas son de los oligarcas. Por esa razón, el gobierno de Leguía dijo, para controlar a los oligarcas que tienen sus haciendas en el norte y en el sur de la costa, hay que controlar el agua. Si los oligarcas buscan amenazar el gobierno de Leguía, les cortamos el agua con los canales que vamos a construir acá. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón, construyeron un canal en el norte y uno en el sur. ¿Bien? ¿Cómo se llamó el canal que construyeron en el norte, en Lambayeque? Olmos. ¿Y cómo se llamó el del sur? Imperial, por la zona de Cañete. Pero eran tan grandes que no lo terminaron. Por ejemplo, el canal de Olmos no lo acabaron. ¿Ya? Era tan grande que no. ¿Y sabes quién lo acabó? ¿Sabes quién lo inauguró? Lo inauguró Ollantumala recién, después de 70 años. Entonces fíjate, ¿eh? Pero esas obras fueron para controlar a los oligarcas. ¿Bien? Así gastó el dinero de Norteamérica Leguía, para tener poder. ¿Bien? Ahora, fíjate, para terminar esta parte, si Norteamérica le prestó dinero a Leguía, Norteamérica dice, Leguía, no te voy a prestar dinero por nada, esto no es gratis. Si te he prestado dinero para tus obras, para tu gobierno, ¿qué quiere a cambio Norteamérica? Norteamérica sabe lo que quiere a cambio. Tú sabes, ¿no? Ya estarás viéndolo, ¿no? Ya estarás imaginándote. ¿Qué es lo que quiere Norteamérica de un país como el Perú? Sus materias primas. Ahora quiero que te acuerdes una cosa. ¿Qué materias primas tenía el Perú en esa época? Fácil. Tú mismo, ¿eh? Ayúdame. En Piura, ¿te acuerdas que había? Petróleo, ¿no? La primera exportación de petróleo del Perú en Piura. La hacienda Brea y Pariñas. En la selva, fácil, ¿no? Tú sabes, el caucho. En la Sierra Central, ¿te acuerdas? El cobre. En la Sierra Sur, ¿te acuerdas? Las producciones o las haciendas de lana. En la costa del algodón y en la costa norte del azúcar. Materias primas del Perú, ¿sí o no? Por lo tanto, Norteamérica lo que quiere es, te presto dinero a cambio del control de tus materias primas, de las más valiosas. Y seguramente tú te acordarás cuál de estas materias primas ya estaba controlada por Norteamérica. ¿Dos, sí o no? El petróleo y el cobre. Ya había en Piura y en Pasco dos empresas norteamericanas que ya estaban controlando los recursos desde mucho antes, desde la República Aristocrática. Por lo tanto, podemos decir, ¿qué quería Norteamérica en esta época? Te doy préstamos a cambio de que beneficies a mis empresas. Por esa razón, el gran beneficiado en esta época fue las empresas norteamericanas. ¿Cómo así las empresas de Norteamérica salieron beneficiadas por el oncenio de Leguía? Fácil. Las empresas norteamericanas, las empresas de Norteamérica salieron beneficiadas de esta manera. Por ejemplo, ¿cuál fue la empresa que explotaba cobre en el Perú? La empresa norteamericana, la Cerro de Pasco. Era una empresa norteamericana, ¿bien? La Cerro de Pasco. Esta empresa norteamericana, que se llamaba así, ¿bien? ¿Qué beneficio ganó? En esa época, el gobierno de Leguía le exonera de algunos impuestos, y la empresa, al ser exonerada de impuestos, empezó a tener más capital. Y con ese capital, ¿qué hizo la empresa norteamericana? Dijeron, vamos a invertir. ¿Y en qué invirtieron? Fácil. Pusieron en La Oroya, si es que has visitado La Oroya, pusieron en La Oroya una refinería. ¿Qué es refinería, profesor? Es una fábrica para fundir metal. La refinería de La Oroya. ¿Y para qué servía eso? Fácil. ¿Sabes para qué servía? Es que los norteamericanos sacaban el cobre en bruto. ¿Sí, no? Sacamos el cobre en bruto, así en pedazos. Pero ¿qué tal si este cobre lo convertimos en lingote? Si lo convertimos en lingote, vale más en el mercado mundial.
Por esa razón pusieron en La Oroya, con el dinero que quedaba, una refinería para convertir el cobre de bruto en insumo. Y así, vendiéndolo en el mercado mundial, ganarían mucho más dinero. Por lo tanto, la empresa norteamericana Cerro Pasco aumentó su inversión, gracias al apoyo de Leguía. Luego, ¿cuál fue la otra que salió ganando? La otra empresa que salió ganando fue la empresa norteamericana que controlaba el petróleo de Piura. ¿Y esa empresa cómo se llamaba? La empresa norteamericana Compañía Internacional de Petróleo, la IPC. ¿Y la IPC qué ganó en esa época? Fácil. Esta empresa ganó un tremendo contrato. ¿Y cuál era ese contrato? Un contrato bien famoso que ha venido en admisión, el famoso Laudo de París. Laudo de París. Un contrato entre el Estado peruano y la empresa norteamericana IPC, firmado en la ciudad de París. ¿Y qué decía ese contrato? Desde ahora, la empresa no pagaba impuestos por exportación. Desde ahora, la empresa no pagaba impuestos por extracción. Y desde ahora, el suelo petrolero del Perú en Piura, es decir, la hacienda Labripariñas, va a ser propiedad de la empresa y ya no del Perú. Entonces se llevó todo, hasta el suelo peruano se llevó. ¿Me entiendes? Esta fue la empresa más beneficiada por Norteamérica, por Leguía. ¿Bien? Entonces, esa era la característica económica del gobierno del oncenio. Vamos a ver ahora la siguiente característica del oncenio de Leguía, las características sociales del oncenio. Habíamos visto ya las características económicas, donde Norteamérica presta dinero al Perú a cambio de aumento de inversión. Bien, ahora veamos cómo Leguía controló a la sociedad peruana. Bien, mira esta pirámide de tiempo. En esta pirámide tenemos a las tres clases sociales del Perú de esa época: clases altas, clases medias y clases bajas. Esto, que era una clasificación social del siglo XX, es muy diferente al día de hoy, porque tú sabes que hoy en día ya no nos clasifican así. Hoy en día nos clasifican por sector A, sector B, sector C, sector D, ¿no? Claro, entonces eso era antes. Bien, ahora la pregunta será: Leguía en el Perú en su época, así como Leguía tenía el objetivo económico de desarrollar el capitalismo en el Perú, ¿qué es lo que quería hacer Leguía socialmente? ¿Cuál era el objetivo social de Leguía? Fácil. Leguía lo que quería hacer era, si era un dictador, ¿te acuerdas? ¿Era una dictadura? Si Leguía era un dictador, quería controlar a todas las clases sociales del Perú. ¿Bien? Su objetivo claramente era el control de los grupos sociales. Ese era su gran objetivo. Bien, controlar a las clases sociales del Perú, ¿ya? Para garantizar su poder. ¿Bien? O controlarlos para que voten por él. ¿Bien? El control de grupos sociales. Control de grupos sociales. Ese es su objetivo de Leguía, controlar a todos los grupos sociales del Perú. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hacer para controlar tanto la clase alta, media y baja? Fácil. Depende a cada clase. Veamos primero a la clase alta. ¿Cómo Leguía controló a las clases altas del Perú? Fácil. Lo primero que debemos saber es, ¿quiénes son las clases altas? Clases altas del Perú son las siguientes. Clase alta del Perú, oligarquía. ¿Te acuerdas? Los hacendados de la costa. Hacendados de la costa. Clases altas del Perú, los gamonales, hacendados de la sierra. ¿Te acuerdas? Así como el oligarca era hacendado de la costa, produce azúcar y algodón, el gamonal es el hacendado de la sierra y muchos de ellos producen lanas, ¿sí o no? ¿Bien? Y también, clase alta del Perú eran, ¿ya? Un grupo que recién estaba surgiendo en la historia del Perú. Un grupo conocido como la burguesía. Ah, ya, profesor. ¿Te acuerdas quién era la burguesía en general en esas épocas? La burguesía era, ¿te acuerdas? El grupo que gana capital, el grupo que invierte su dinero, el grupo que acumula dinero, ¿no? Y lo invierten, son los capitalistas, los burgueses, ¿bien? Y en el Perú surge, poco a poco va surgiendo un grupo burgués, ¿bien? Que va a invertir en bancos, en fábricas, poco a poco van surgiendo con este oncenio. Acuérdate que Leguía, su objetivo es hacer el Perú un país con características capitalistas. Por esa razón Leguía va a apoyar a este grupo. ¿Bien? Ahora la idea es, ¿cómo controlo a la clase alta? Fácil. Por ejemplo, ¿cómo controlo a la oligarquía? Fácil. Ya habíamos dicho que la oligarquía es agroexportadora, que producen azúcar y que si se quedan sin agua, quiebran. Por esa razón Leguía dijo, para controlar a la oligarquía y evitar que me vayan a dar un golpe de Estado, por ejemplo, los controlo a través del control del agua. Para eso Leguía ya había construido canales de irrigación, ¿te acuerdas? Ahora solamente le faltaba una ley para establecer quién dirigía el riego.
Y por eso Leguía estableció una ley. Y la ley establecía quién dirigía el riego del agua de los ríos de la costa del Perú. Y por esa razón se dio en esta época la ley de aguas. La ley de aguas. Ley hecha por Leguía. ¿Y qué decía la ley? La ley decía simplemente, desde ahora el riego de los ríos lo controla el Estado. Y ya no la oligarquía como antes. ¿Bien? En ese sentido, el riego lo controla el Estado. Y es decir, el Estado es Leguía. El riego lo controla el Estado. Muy bien, de esa manera Leguía amenaza a los oligarcas. Si los oligarcas amenazan el gobierno de Leguía, les cortan el agua. ¿Me entiendes? Ahí está. Luego, ¿cómo controlar al gamonal? Al gamonal lo controlaron de una manera peculiar, o al menos Leguía buscó controlarlo de una manera que antes no se había intentado. ¿Cómo controlar al gamonal o hacendado de la sierra, profesor? Fácil. ¿Dónde está el hacendado de la sierra o gamonal? Mira el mapa. El hacendado gamonal está en toda la sierra del Perú, sobre todo en la sierra sur, donde está la producción de lanas. ¿Cómo controlarlo? De una manera especial que antes no se había logrado. Fácil, pues. Si Leguía está en Lima, si el gobierno está en Lima, ¿cómo el gobierno puede controlar las provincias más lejanas del Perú? ¿Cómo se puede controlar las provincias más lejanas del Perú? Hay una manera. La manera más correcta o la manera más adecuada es llegando con carreteras a provincias. Seguramente tú sabrás que en la actualidad hay un lugar en el Perú donde el Estado no llega, donde el Estado no puede poner ni escuelas, ni hospitales, ni comisarías. El Brain, ¿sí o no? Un lugar donde hay que llegar con helicóptero. ¿Por qué te preguntarás? Porque no hay carreteras hasta allá, pues. Por esa razón, el gobierno de Leguía ya entendía ese problema hace tiempo ya. Y Leguía dijo, para llegar a provincias y dominar a los gamonales poderosos, hay que llegar con carreteras hasta provincias. Bien, por esa razón, ya, Leguía empezó una política vial y empezaron a construir carreteras. Y era una de las maneras como dominar a los gamonales, ¿no? Que el Estado controle provincias donde estaban los poderosos gamonales. Bien, después volveremos con esto de las carreteras. Y luego, a la burguesía peruana, ¿cómo controlarlos? Fácil, Leguía simplemente los apoyó. Los apoyó. Si Leguía estaba en contra de los hacendados, en cambio con el burgués era más benévolo, les apoyaba en sus inversiones. Lo que quería Leguía era que este grupo crezca. ¿Bien? Entonces, la burguesía peruana recibe apoyo del gobierno. Apoyo a sus inversiones. Listo. Apoyo a sus inversiones. De la burguesía peruana. Y va surgiendo poco a poco. Clase alta, controlada. Clase media, fácil, profesor. Eso ya lo hemos mencionado ya. La clase media, ¿quiénes son? La clase media son los profesionales del Perú, más que nada los que salen de San Marcos. ¿Bien? Y no te olvides que en esa época los profesionales son la clase media y de ahí salen bastantes votos. Por eso que Leguía decía, ¿cómo controlar a los profesionales? Fácil, hemos dicho, ¿no? Al profesional, ¿qué se le da para controlarlo? Una casa y un buen trabajo. Ya le dieron casa, ¿no? Leguía construyó distritos. Ahora falta darle un buen trabajo porque él es profesional. De San Marcos, ¿qué salían en esa época? Administradores, economistas, abogados. Y como son profesionales, ¿dónde le podemos dar trabajo? En ministerios, en el Congreso, en los municipios. Es decir, convertirlos en la burocracia estatal. La gente que trabaja para el Estado, la burocracia. Y muchos de ellos fueron convertidos en burocracia estatal. ¿Bien? ¿Y con qué le pagaban sus sueldos, profesor? ¿Adivina con qué? Con los préstamos de Norteamérica. Buenos sueldos para la burocracia estatal de clase media. Y así les dieron trabajo y ya les habían dado casas. Y por esa razón la clase media votaba y votaba por Leguía. Y por eso duró tanto tiempo. Bien. Clase media controlada. Clases bajas ahora. A las clases bajas, ¿cómo controlar estas clases bajas? Fácil. Ya habíamos dicho ya antes que las clases altas o bajas, perdón, eran los obreros y los campesinos. Eran las mayorías del Perú. ¿Bien? ¿Cómo controlar primero al obrero? Muy fácil, profesor. ¿Cuál fue el beneficio que el obrero ganó en la República Aristocrática? Tú sabes, ¿no? Los obreros ya habían ganado las 8 horas de trabajo. Por lo tanto, Leguía, ¿qué hizo? Les ratificó sobre las 8 horas de trabajo. Para que nadie les quite. ¿Bien? Entonces, el onceno de Leguía ratifica las 8 horas. Ratifica las 8 horas de trabajo. Listo. Y ahora, con los campesinos indígenas, ¿qué hizo Leguía para ejercer dominio sobre ellos? Para controlar las protestas de los campesinos. No te olvides que cuando terminó la República Aristocrática, los campesinos habían estallado en una tremenda rebelión. ¿Dónde? En la zona sur del Perú, en Cusco, Puno y Arequipa.
La rebelión de Rumimaki, claro, más que nada en Puno, la rebelión. Una rebelión que no pudo ser frenada. Rumimaki nunca fue derrotado ni encontrado. Por esa razón, Leguía dijo que como los campesinos eran las 4/5 partes del Perú, los campesinos eran la mayoría de peruanos. Si hay una rebelión, ¿cómo controlarlos? Fácil. Hay que darles algo que ellos piden bastante, hay que darles a ellos que ellos le tomen una gran importancia. ¿Qué era más importante para los campesinos en esa época? Sus tierras. Los campesinos en la sierra tienen propiedades comunales. ¿Y quién le quitaba? Había un hacendado que les quitaba sus tierras en la sierra. ¿Quién era? El hacendado de la sierra, el gamonal. Por esa razón, para evitar que se les arrebate más sus tierras, lo que hizo Leguía fue legalizar las comunidades, legalizar la propiedad comunal, para evitar la expropiación de sus tierras. ¿Bien? En ese sentido, Leguía en esta época legaliza las comunidades indígenas. Legaliza las comunidades indígenas, ¿ya? Para evitar que le quiten sus tierras, que eran lo que el indígena, ¿no?, le daba más importancia, era su vida económica. Bien, y así Leguía se ganó el apoyo indígena. Incluso en esa época Leguía se fue hasta la sierra y les dio un discurso en quechua a los indígenas, y Leguía no sabía ni una palabra de quechua, ¿no? Se aprendían los discursos, era el populismo, ¿no? Claro. Incluso Leguía llevó una bandera, ¿no? Les digo, no, esta es su bandera indígena, es la bandera del Tahuantinsuyo, una bandera multicolor que refleja el arco iris. Tahuantinsuyo nunca tuvo bandera, ¿no? Esa fue una invención de las épocas modernas, ¿bien? Claro. Incluso Leguía les dijo, desde ahora un día del calendario va a ser para ustedes, ¿no? El día del indio, ¿no? Claro. Que ahora le llaman el día del campesino, ¿no? Se le cambió de nombre en la época de Velasco. Entonces todo eso le dio para sorprenderlos, ¿no? Ese es populismo, ¿no? Te doy un día del calendario, una bandera, pero eso no cambia la situación del campesino. Bien, entonces así con estos beneficios incluyó a las mayorías y trató de dominarlos. Y por un tiempo no hubieron protestas. Sin embargo, todo lo que Leguía dijo en sus palabras, en la práctica se cayó al agua. ¿Por qué razón? Porque Leguía dio una ley, ¿ya? Una ley que en vez de beneficiar a las masas populares, propició su mayor explotación. ¿Cuál fue esa ley? Fácil. ¿Te acuerdas que quería construir Leguía hacia provincias? Carreteras, ¿no? ¿Y las carreteras para qué eran? Para llegar a las provincias más lejanas, llegar lo más lejano posible y controlar el Perú, para que el Estado llegue a las provincias a través de carreteras. Para construir estas carreteras hacia provincias, Leguía dijo, si es posible, hay que hacerlo con mano de obra barata. Si es posible, con mano de obra gratis. Por esa razón Leguía dio una ley. ¿Y cuál fue la ley? Desde ahora, todos los varones, solamente varones, de 18 a 60 años, están obligados a construir carreteras para el Estado peruano durante 2 semanas del año. Todos los varones tenían que ir 2 semanas del año a construir carreteras para el Perú gratis, no les pagaban. A esa ley le llamaron la ley de conscripción vial. La ley de la conscripción vial. Una ley que ordenaba el trabajo gratuito, ¿ya?, de los peruanos en la construcción de carreteras para que el Estado llegue a provincias. Y adivina quiénes fueron los más perjudicados. Si las carreteras eran hacia provincias, ahí están los campesinos. Fueron los que más pagaron por esta ley. Entonces el gobierno dijo, los voy a apoyar, pero con esta ley los explotó más que nunca. Bien, en ese sentido, Leguía realizó así su gobierno y controló a cada uno de los grupos sociales del Perú. Bien, muchachos, vamos a ver ahora la última característica de este gobierno del oncenio de Leguía, uno de los gobiernos más largos de la historia del Perú, como habíamos dicho. Bien, hemos visto las características económicas. Leguía tenía por objetivo desarrollar el capitalismo. Hemos visto las características sociales. Leguía tenía por objetivo controlar a las clases sociales. Y ahora vamos a ver la característica política de este gobierno. Política es justamente gobierno. ¿Cómo era el gobierno? ¿Y cómo era el gobierno de Leguía? Fácil. Ya hemos dicho que era una dictadura, Y cuando hay dictaduras, ¿qué significa eso? Fácil, profesor. Una república tiene 3 poderes, ¿no? Una república tiene 3 poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Esa es democracia, pues, cuando hay 3 poderes. Pero cuando hay dictaduras, ¿sabes cómo es? Una dictadura es cuando el presidente controla el ejecutivo, presidente, cuando el presidente controla el poder legislativo y cuando el presidente controla el poder judicial, ¿no? Por eso es dictadura, pues. Los poderes ya no son autónomos, ¿ya? ¿Y sabes cómo lo hacía? A los jueces los corrompía, eso es conocido en el Perú. Al Congreso, ¿cómo controlarlo? El Congreso eran sus amigos, sus hermanos de Leguía, hacían lo que él decía, y la presidencia es de él. Era el gobierno de uno al final, por eso es dictadura, así era el gobierno. Por lo tanto, el objetivo político de Leguía desde el principio de este gobierno fue controlar el Estado, ¿ya? Controlar los poderes del Estado.
controlar los poderes del Estado. Ese fue su objetivo, pues. Poder del Estado. Bien, claro. Seguramente tú habrás visto en noticias que hoy en día eso no es así, ¿sí no? Hoy en día el presidente se va a Francia sin permiso del Congreso y el Congreso lo critica, ¿sí no? En cambio antes no, Leguía trataba de controlar los tres poderes para evitar las críticas, para evitar los obstáculos, ¿eh? Bien, en ese sentido, este es su objetivo. ¿Y cómo lo logró? Fácil. Ya dijimos al inicio que aquel que se oponía a Leguía lo botaba del Perú. Por ejemplo, profesor, ¿a quién expulsaron del Perú? En esta época, a uno de los primeros peruanos que lo sacaron del país. ¿A quién lo sacaron del país? Uno de los primeros en irse, expulsado por Leguía. Fácil. Uno de los grandes enemigos de Leguía fue el famoso oligarca, el poderoso oligarca, el más poderoso de los oligarcas, José Pardo, que había sido presidente 2 veces durante la República Aristocrática. Él se oponía a Leguía, porque Leguía lo traicionó, ¿no? Eran antes amigos. Ahora Leguía está gobernando solo, ¿eh? Por eso José Pardo, al intentar oponerse, bien, que dio como resultado que Leguía lo votó y lo expulsó a Estados Unidos. ¿Bien? Así es. Entonces, por esa razón, a este gobierno le llaman gobierno antioligárquico. Y por eso que Leguía durante su gobierno dijo, este es un gobierno nuevo, este es un Perú nuevo, este es un Perú sin oligarcas, esta es una patria nueva. Y así le llamó él mismo a su gobierno, la patria nueva. ¿Ah? Hoy no te vayas a olvidar, ¿eh? Porque algunos gobiernos de la historia del Perú tienen nombre, ¿no? Algunos gobiernos tienen nombre. Por ejemplo, el civilismo, la República Práctica. Fujimori, la dictadura cívico-militar. Y así, ¿no? Odría, el ochenio. Y esta, el oncenio, tiene un nombre, la Patria Nueva, ¿no? No te vayan a preguntar en admisión, ¿qué significa la Patria Nueva? Patria Nueva significa, lo nuevo es Perú sin oligarcas. Eso es lo nuevo, ¿bien? Entonces, la Patria Nueva viene a ser un Perú antioligárquico. Perú antioligárquico. Antioligárquico, ¿bien? ¿Cómo que Perú antioligárquico? Fácil, pues Leguía expulsó al líder de los oligarcas, a José Pardo lo votó a Estados Unidos. ¿Y de qué otra manera Leguía demostró que era antioligárquico? Fácil, la oligarquía tenía un periódico y desde ese periódico la oligarquía criticaba a Leguía. Adivina cuál es ese periódico, sigue existiendo. Ese periódico es el periódico El Comercio, ¿ves? Entonces era un periódico que existe desde hace mucho tiempo y Leguía lo que hizo fue, ¿no?, atacar ese periódico, ¿no? Los partidarios de Leguía asaltaron el local del Comercio para que ya no se publique el periódico, ¿ves? Entonces era una dictadura. ¿Bien? Bien. ¿Qué otra característica política había en esta época? Fácil. En esta época el dictador Leguía hizo su constitución. Acuérdate que los dictadores del Perú hacen sus propias constituciones, sus propias leyes. ¿Y cuál fue la constitución que Leguía hizo en esta época? La primera constitución del siglo XX, conocida como la Constitución de 1920. Constitución de Leguía. ¿Bien? ¿Para qué hizo esa constitución? Fácil. En esa constitución él quiso hacer ver que su gobierno beneficiaba a las mayorías. ¿Por qué? Porque en esa constitución él escribió esto, pues. Se legaliza a las comunidades indígenas. Hizo creer que la ley beneficiaba a las mayorías, aunque al final no era así porque los explotaron con la conscripción vial. ¿Qué más puso en la constitución? Fácil. Antes, durante la República Aristocrática, los presidentes ¿cuánto gobiernan? 4 años nomás. 4 años nomás. En cambio, Leguía dijo, yo quiero gobernar más. Por eso que cuando él hizo su constitución, Leguía dijo, desde ahora, 5 años va a ser. El presidente gobierna 5 años. ¿Bien? El presidente, 5 años. Bien. El presidente gobierna 5 años. ¿Está? Listo. Hizo su constitución para aumentar su mandato presidencial. Listo. Luego, ¿qué más pasó durante el oncenio de Leguía? Fíjate, ¿eh? Durante el oncenio de Leguía pasó algo que antes no había pasado en la historia del Perú, algo que va a cambiar la historia del Perú totalmente. ¿Bien? Algo que tú conoces, algo que tú sabes bastante bien. Fíjate, ¿eh? Antes del oncenio en la República Aristocrática, los oligarcas, gente de dinero, tenían su partido político. Y por eso que los oligarcas cada vez que postulaban ganaban, pues. Tenían un partido político organizado. ¿Bien? Hacían campaña y ganaban. Y gobernaron 20 años. Partido de gente de dinero, partido de ricos. ¿Bien? Pero en el oncenio de Leguía, ya no serán la gente de dinero los que hagan partidos políticos. Desde ahora van a ser los sectores populares los que van a hacer partidos políticos.
¿Cómo sabemos? Porque en esa época surgió un partido político de clase media y también de masas populares. El famoso Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, ¿no? Que tú has visto su gobierno, si no de Alan, ¿no? Claro. Y también en esta época surgió otro partido político, un partido político que surgió aquí, pero fue famoso en los años 80, en la época del terrorismo, ¿no? El Partido Socialista, ¿ya? Que es más conocido con el nombre de Partido Comunista. Bien, ya está. Entonces, surgen aquí los nuevos partidos políticos, el APRA de clases medias y el Partido Socialista de obreros, de campesinos. Es decir, surgen los partidos de masas. Por primera vez en la historia del Perú, la población participa en política. Bien, en ese sentido surgen los partidos de masas, nuevos partidos políticos, ¿ya? Y podemos decir que estos dos partidos aún existen. El APRA existe, ¿no? Claro. El Partido Socialista aún existe, pero con otros nombres. ¿Bien? Claro. Bien, ahora veamos sus características de cada uno. Bien, pues esto es muy importante para admisión. Partido aprista. Fácil. ¿Cuáles son sus características? El líder fundador del Partido Aprista. ¿Quién era? ¿Sabes? El profesor de Alan García, ¿no? Su maestro Alan García. Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Nacido en Trujillo, ¿no? Por eso que Trujillo es el norte fuerte del APRA, ¿no? Él, Haya de la Torre, el famoso Haya de la Torre, ¿dónde fundó su partido? Lo fundó en México. Profesor, ¿y no podía fundar el partido acá en el Perú? No, ¿por qué? Porque a él, Leguía lo expulsó del Perú, pues, ¿ya? Leguía cada rato hacía marchas contra Leguía, pues. Haya de la Torre no estaba de acuerdo con Leguía, hacía marchas de estudiantes. Él era estudiante universitario en esa época, tenía 19 años nomás. Y Leguía estaba cansado de sus protestas de este joven estudiante Haya de la Torre. Por esa razón, Leguía lo manda al Palacio de Gobierno y le ofrece una beca de estudios para que se vaya a México, ¿ya? Y si no aceptaba, se iba a la cárcel por organizar protestas. Haya de la Torre tomó la beca y se fue, ¿no? Y cuando se fue a México, ¿qué encontró en el país de México? Encontró la famosa Revolución Mexicana, ¿eh? Y la Revolución Mexicana le cambió la idea a él. Todo lo que él vio en México, después quiso aplicarlo acá en el Perú. ¿Bien? Por lo tanto, si te preguntan, ¿cuál fue la propuesta de Haya de la Torre para el Perú? ¿Qué cambios quería hacer Haya de la Torre en el Perú? Fácil. Haya de la Torre dijo, en México vi cómo los mexicanos repartían las tierras de los hacendados a los campesinos, ¿eh? Para desarrollar a las masas populares, darle propiedad también. ¿Eso cómo se llama? Se llama la reforma agraria. Y Haya de la Torre dijo, ah, mira, en el Perú también hay grandes hacendados y hay campesinos pobres. Ya hay que repartir la tierra de los grandes hacendados a los campesinos. Reforma agraria en el Perú. Luego, en México, ¿qué vio Haya de la Torre? Haya de la Torre dijo también, en México hay empresas norteamericanas que se llevan los recursos de México, como el petróleo. Y Haya de la Torre dijo, en el Perú es igualito. En el Perú hay dos empresas poderosas de Estados Unidos que se llevan también los recursos del Perú. ¿Te acuerdas? El petróleo, ¿no? Y el cobre. El petróleo de Piura y el cobre de Pasco. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con esas empresas? Nacionalizarlas, ¿no? En ese sentido, Haya de la Torre proponía reformas un tanto radicales en esa época. ¿Bien? ¿Qué propuso Haya? Propuso reforma agraria, y propuso también la nacionalización de las empresas. Nacionalización. ¿Bien? Es decir, desarrollar en el Perú un capitalismo nacional. ¿Bien? Luego Haya de la Torre dijo, estos cambios hay que realizarlo con una gran movilización social. ¿Bien? La población tiene que participar. Y de todas las clases sociales, ¿quién es la clase social que tiene que ir adelante en las protestas? Para Haya de la Torre, la clase social más lúcida, la que entendía mejor cómo hacer los cambios, era la clase media. Supuestamente es una clase que está entiende la clase alta y entiende la clase baja también. ¿Bien? Entonces él dijo, la clase social que debe dirigir los cambios es la clase media. ¿Bien? Por eso que el APRA mucho tiempo ha sido un partido también de clases medias. ¿Bien? Clases medias. ¿Ya está? Bueno, Haya de la Torre era de clase media también, ¿no? Bien. Esa era la propuesta del APRA. El otro partido, Partido Socialista. ¿Quién era su líder? Fundador. El famoso Amauta, José Carlos Mariátegui, ¿no? Nacido en Moquegua, ¿eh? Un joven de clase media también, ¿no? Desde muy joven, lisiado de la pierna, ¿qué le ocurrió? Como estaba lisiado y no podía practicar actividades físicas, se puso a leer bastante, ¿no?
Y como se leía bastante, encontró un gran conocimiento, ¿no? Y eso le ayudó a desarrollar una gran capacidad de crítica y análisis. Por eso que Mariátegui, en la época del oncenio, cuando se convirtió en periodista, ¿ya? Pese a que nunca estudió en la universidad, se convirtió en periodista, trabajaba en el periódico La Razón. Y todos los días le criticaba a Leguía, ¿no? Por sus obras entreguistas, por explotar las masas. Entonces, Leguía le ofreció el mismo trato a Mariátegui, ¿no? O te doy una beca de estudios o a la cárcel, le dijo también. Lo mismo que Haya de la Torre. Mariátegui agarró la beca y se fue a Italia. Y en Italia, ¿qué hizo? Se afilió al Partido Comunista. Y cuando se afilió al Partido Comunista de Italia, estuvo cercano a las ideas de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, el socialismo. ¿Bien? Entonces, este líder, José Carlos Mariátegui, al estar en contacto con las ideas del socialismo europeo, cuando volvió al Perú, Mariátegui dijo lo siguiente: en el Perú, así como están haciendo en Europa, ¿qué hay que hacer? Los europeos organizan a los obreros en sindicatos, en partidos comunistas, y se preparan para la revolución, o sea, para crear una sociedad con mayor igualdad, ¿no? En el Perú hay que hacer lo mismo. Las masas populares sufren explotación en las fábricas y en las haciendas. La propuesta de Mariátegui era cambiar esa sociedad por una sociedad más igualitaria al estilo del socialismo europeo. Es decir, hacer en el Perú una revolución socialista. ¿Bien? Esa era su propuesta, ¿no? La propuesta de Mariátegui, realizar una revolución socialista. Una revolución socialista. ¿Bien? Revolución socialista, ¿no? ¿Y quiénes son o cuál es la clase social que debe dirigir estos cambios? Fácil, Mariátegui decía, los más explotados, que son más conscientes de esa realidad explotadora en el capitalismo, ellos deben hacer y deben dirigir el cambio. Los obreros y los campesinos, ¿bien? Entonces, ellos deben hacer la clase social, ¿no?, que dirigirán los cambios en el Perú, ¿bien? O la revolución en el Perú. Los obreros a la cabeza, apoyados por los campesinos, que eran las mayorías de la población. Muy bien, ya está. Incluso Mariátegui, para organizar a los obreros, fundó una alianza de sindicatos que hasta ahora existe, conocida como la CGTP, ¿no? Que hasta ahora existe. ¿Bien? Entonces, ahí están los dos partidos de masas y sus propuestas para el Perú. Y estos dos partidos van a influenciar durante todo el siglo XX, son protagonistas. ¿Bien? Por último, mira el mapa. Acá en el mapa, mira, observa lo siguiente, ¿eh? En el mapa, mira bien el Perú y dime lo siguiente: ¿qué territorios aún nos quedaba por definir? O en otras palabras, ¿qué territorios estábamos a punto de perder? ¿No? Porque se había perdido bastante, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Territorios que el Perú todavía no perdía, acá mira, con Colombia. Y territorios que estaba por definir, abajo mira, Tacna y Arica, ¿te acuerdas? El problema que venía desde la guerra del salitre, ¿no? Ahí está. En este gobierno de Leguía, esta situación se va a definir contra los intereses del Perú. ¿Bien? ¿Qué ocurrió en el oncenio de Leguía? Fácil. En el oncenio de Leguía se produjeron problemas limítrofes. Problemas limítrofes con países vecinos. Problemas limítrofes. ¿Cuáles fueron esos problemas limítrofes que el oncenio de Leguía trató de resolver y resolvió de manera negativa? Vamos a ver. El primer problema con el país de Colombia. ¿Con Colombia qué ocurrió? Fácil. Con Colombia se firmó el Tratado Salomón-Lozano. Tratado Salomón-Lozano. En ese tratado, ¿qué se decidió? En ese tratado se decidió entregar el trapecio amazónico. Ahorita lo vemos. Bien. Y luego también se decidió resolver el problema con Chile. El problema con Chile se decidió a través de un tratado conocido como el Tratado de Lima, o también llamado el Tratado Radagamio Figueroa Larraín. Bien. Ahora, si te fijas en el mapa, mira, pasó lo siguiente. El problema con Colombia. Bien. En esta época, Leguía entregó todo este territorio, mira, todo lo que vamos a borrar. Todo esto entregó Leguía a Colombia. El territorio que estaba entre los ríos, para que te des cuenta, territorio que se encontraba entre los ríos Caquetá y el famoso río Putumayo. Todo eso entregó, ¿eh? Todo esto ahora para Colombia. Bien. Territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo.
Antes la frontera entre Perú y Colombia era el río Caquetá, pues esta era la frontera natural. Ahora más bien, con esta entrega, la nueva frontera entre Perú y Colombia va a ser el río Putumayo. Por esa razón que la frontera es así, pues no todo carcomida porque la frontera es un río. ¿Bien? ¿Y qué más entregó Leguía? Entregó, fíjate, como la figurita de geometría, el trapecio amazónico. También lo entregó. Ahora la gran pregunta es, profesor, ¿por qué lo entregó? ¿Hubo guerra con Colombia? ¿Y perdimos esa guerra? No, ni siquiera hubo guerra. Simplemente Leguía entregó el territorio. ¿Por qué? Por dictados de Norteamérica. ¿Bien? Es que lo que pasa es, ¿por qué el Perú perdió ese territorio? Fácil, la respuesta está acá arriba, mira. Panamá. En esa época, ¿qué cosa era? En esa época se había construido el Canal de Panamá. ¿Te acuerdas o no? Esa fue una construcción de Norteamérica en el siglo XX, durante la República Aristocrática, ¿no? Ya estaba inaugurado ya. Y este Panamá, la construcción de este canal, ¿ya? ¿A quién le costó? Eso le costó a Colombia, porque Panamá antes era una provincia colombiana. Y Norteamérica le quitó Panamá a Colombia para poder hacer el canal, porque Colombia no quería. Por esa razón Norteamérica dijo, algún día te voy a resarcir con el territorio de algún otro país. Y el Perú pagó ese costo. Como el Perú es un país endeudado hasta el límite por Norteamérica, Norteamérica ordena a Perú entregar ese territorio para resarcir a Colombia su pérdida del canal de Panamá. ¿Bien? Por esa razón el Perú entregó, ¿ves? Ni guerra hubo. ¿Ya? Y por último, ¿qué pasó con Chile? Mira abajo. Con Chile estaba pendiente el problema de Tacna y Arica, problema que tú sabes viene desde el siglo XIX, desde la guerra del salitre. Se supone que el problema de Tacna y Arica se iba a resolver con un plebiscito después de 10 años de la firma del Tratado de Ancón. Pero pasaron esos 10 años y mucho más, pasaron como más de 20 años y el plebiscito nunca se hizo, porque Chile se oponía debido a que Tacna y Arica estaba lleno de peruanos. Pues, si se hacía ese plebiscito, que es una votación popular, Tacna y Arica iban a votar, como había peruanos, iban a votar para pertenecer al Perú y no para pertenecer a Chile. ¿Me entiendes? Ante esa razón Chile dijo, hay que sabotear el plebiscito y nunca se hizo. Por ese motivo, ¿qué ocurrió? Para evitar más problemas, porque el pleito de Tacna y Arica era una situación de posible guerra, ¿no? Siempre había posibilidad de volver a hacer una guerra con Chile por esta situación, Leguía optó por solucionar de manera salomónica. Que Tacna vaya a Perú y Arica a Chile. Y así, eso fue un problema porque Arica es el puerto de Tacna, pues. Es como separar a Lima y Callao. Si separa Lima y Callao no sirve ya. Separaron a Tacna de su puerto. Arica va para Chile y Tacna al Perú. ¿Bien? Se separó y se perjudicó el desarrollo del sur. ¿Bien? Entonces, esas fueron las características políticas del oncenio de Leguía. Muchachos, es el momento de ver el final del desarrollo de este oncenio de Leguía. Segundo periodo de la historia del Perú en el siglo XX. No te olvides, son temas frecuentes en admisión. Hay que verlo bien, hay que verlo completo en todas sus características. Hemos visto sus características económicas, sociales, políticas y todo lo que surgió en este oncenio y cómo Leguía controló el Perú. Ahora solamente nos falta ver cómo cayó este oncenio. El oncenio de Leguía era un gobierno poderoso, ¿ya? Y no solamente era un gobierno poderoso en el Perú, era un gobierno también, ¿no?, elogiado por Norteamérica. Dado que Norteamérica ganó mucho dinero en este gobierno, Norteamérica lo elogiaba, ¿no? Tanto así que Leguía llegó a tener fama en Sudamérica, ¿no? Le llamaron alguna vez el Napoleón latinoamericano, ¿no? Lo elogiaban tanto así que le ponían esos títulos. Bien, era un presidente poderoso en el Perú entonces, bien, respaldado por el dinero norteamericano. Sin embargo, si el dinero norteamericano se acaba, el gobierno de Leguía cae. Y justamente eso pasó un año antes del fin del oncenio. Fácil. Si el oncenio de Leguía terminó en 1930, un año antes, 1929, fue un año especial para el Perú, un año especial para Estados Unidos y un año especial para el mundo entero. Porque en ese año se produjo la crisis más grave de la historia del capitalismo. Es decir, el inicio de la crisis conocida como el crack de 1929. Bien, en ese sentido, como ya sabemos, San Marcos nos puede preguntar cuáles son las causas de la caída del oncenio de Leguía. Ya pues, en ese sentido, si nosotros decimos crack del 29, eso es una crisis que vino desde afuera. Vino desde afuera, un problema que vino de afuera. Por lo tanto, sería una causa externa. Bien, entonces si me dicen a mí, causa externa de la crisis del oncenio de Leguía, fácil. Causa externa de la crisis del oncenio, el crack del 29. El crack del 29, ¿qué cosa es? Bueno, como su nombre lo dice, es el estallido de la crisis, ¿no?
Es cuando empieza la crisis, ¿no? Es un estallido financiero. Y para explicarlo con términos fáciles, ¿en qué consistía esa crisis? Que es la famosa quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, el Jueves Negro. Para explicarlo fácilmente, el crack del 29 empezó así. Cuando hay crisis en el capitalismo, porque esto es una crisis capitalista, cuando hay crisis en el capitalismo, los sectores productivos quiebran, dejan de producir, ¿ya? Por eso le dicen recesión, pues están en receso, ya no producen ya, el mercado se para. ¿Quiénes fueron los primeros sectores que empezaron a quebrar así de inmediato con esta crisis? Quiebra de bancos. Los primeros que caen en una crisis así son los bancos, ¿bien? Y quiebra de industrias. Las industrias, muchas veces las industrias que dependen de los préstamos de los bancos, una vez que el banco cae, la industria también cae, ¿bien? Entonces, este crack del 29 en Norteamérica se expresó así: la quiebra de bancos y la quiebra de industrias. Quiebra de bancos, quiebra de industrias, ¿bien? Entonces Norteamérica, que es una economía que se basa en la actividad financiera y que se basa en la producción industrial, Norteamérica quedó en receso, su economía quedó en los suelos, los bancos e industrias estaban quebrados, ¿bien? ¿Eso cómo afectó al Perú? Fácil. Veamos qué pasó dentro del Perú. Ni bien estalló la crisis en Norteamérica, la crisis empezó a contagiar al mundo entero. ¿Sabes por qué? Porque los bancos norteamericanos le prestan a países, le prestan a empresas, le prestan a gobiernos en todo el mundo. Sobre todo, los bancos norteamericanos le prestaban a los europeos, porque los europeos requerían préstamos para reconstruir sus países después de la Primera Guerra Mundial. Caen los bancos norteamericanos, empezó a caer Europa también, ¿eh? Y por eso que los países de Europa encolerizados empezaron a gestar gobiernos fascistas, los gobiernos dictatoriales, ¿no? Ahí surge Hitler, ¿bien? Y también, si caen los bancos de Norteamérica, los bancos de Norteamérica prestaban a gobiernos latinoamericanos, a Colombia, a Ecuador, a Chile, a Argentina y al Perú también le prestaban. Mira cómo le prestó gran cantidad de dinero a Leguía para hacer estas obras. Cuando los bancos quebraron, en el Perú cesó el préstamo y sin dinero el gobierno empezó a caer. ¿Por qué razón? Fácil. Veamos las causas internas de la caída de este oncenio Leguía. Por ejemplo, causas económicas. Siempre hay que clasificar por aspectos. Causa económica de la caída del oncenio. Si cesaron los préstamos de los bancos norteamericanos que están quebrados, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Cesa el préstamo. Al cesar el préstamo, ¿eso cómo se sintió en el Perú? Fácil, bueno. Ya no hay dinero para las obras públicas. ¿Te acuerdas de las avenidas, los palacios? Ya, cesaron las obras públicas y cuando cesan las obras públicas, los obreros y jornaleros que trabajaban allí, despedidos, ¿eh? Y empieza la protesta social, pues, ¿no? Cuando hay despidos, desempleo, hay protestas, ¿bien? Y como ya protestas, el Partido Socialista se imponía en adelante de las protestas, ¿eh? Ahí empiezan a actuar. Luego, ¿quién más dependía de los préstamos de Norteamérica? ¿Te acuerdas de la burocracia, la clase media? Toda la gente de clase media que estaba bien pagada en sus puestos estatales, ¿no? A la calle también, se quedaron sin trabajo, pues ya no hay dinero para pagarles. La clase media también a la calle a protestar. ¿Quién se puso adelante? El partido de clase media, el APRA. Entonces, clases medias, clases bajas, empiezan la protesta en Lima. Y no solamente eso, ¿ya? Aparte también de las protestas que estaban surgiendo, ocurrió lo siguiente. En el Perú, no te olvides que en el Perú hay, en todo el Perú, ¿ya? Diversos sectores productivos, ¿ya? O sea, si nos centramos en el mapa, ¿ya? ¿Qué podemos ver? Fácil. Fíjate en el mapa, observa el mapa y mira cómo el Perú se fue cayendo y derrumbando a pedazos con esa crisis externa. En el Perú, ¿cuáles son las zonas productivas del Perú? Zona del petróleo, ahí trabaja mucha gente, obreros. Zona del cobre en Cerro de Pasco, obreros mineros. Zona de las lanas, los campesinos que extraían las lanas de las haciendas, ¿no? De los ganados, lanar y camélidos. Zona del algodón, zona del azúcar. Habían varias zonas productivas en el Perú. ¿Bien? ¿Y qué pasó con esas zonas productivas? Fácil. Cuando Norteamérica empezó a quebrar, cuando en Norteamérica las fábricas quiebran, ¿qué ocurrió en el Perú? Si las fábricas de Norteamérica, que producen autos, que producen ¿no? artefactos, etc., si las fábricas de Norteamérica quiebran, las fábricas norteamericanas ya no tienen por qué comprar materias primas del Perú. Una vez que la industria norteamericana se encontró quebrado, las materias primas del Perú ya no se vendían, porque Norteamérica era el que compraba estas materias primas, ¿bien? Y cuando las materias primas del Perú ya no se venden a Norteamérica, en los centros productivos del Perú el trabajo cesa, la producción cesa. Las exportaciones del Perú caen. Si el Perú no exporta, no gana dinero. Y si el Perú no produce,
En las zonas productivas de todo el Perú empieza el desempleo y por lo tanto muchos sectores sociales de todo el país empiezan la protesta generalizada. Entonces la crisis se hizo extensiva a todo el Perú y todo el mundo le echaba la culpa a una sola persona, al presidente Leguía. ¿Bien? Entonces todo el Perú contra el presidente. ¿Bien? En ese sentido, ¿ya? Una de las causas de la caída del oncenio es la caída de las exportaciones. La caída de las exportaciones, que provoca, ¿ya?, falta de ingresos para el Perú, falta de divisas, ¿no? Y provoca también males sociales a nivel del país. Por lo tanto, el gran culpable es el presidente del Perú. ¿Bien? En ese sentido, a Leguía le quedaban los días contados a su gobierno. Un gobierno que había durado mucho en el Perú tenía los días contados. Por lo tanto, como Leguía estaba amenazado por la protesta general, ya su gobierno no tenía poder. Era un gobierno débil, amenazado por las protestas populares, amenazado por la falta de préstamos. Leguía era poderoso por los préstamos, ya no tiene. La gente está en su contra. ¿Qué hará ahora Leguía? ¿Ya? Fácil, miren lo que pasó. Como Leguía ya tenía un gobierno débil, hubo un grupo en el Perú que dijo, hay que aprovechar su debilidad para sacarlo del gobierno. Aquel grupo poderoso que Leguía arrebató el gobierno del Perú, los oligarcas. Dijeron, hay que aprovechar que está débil para darle un golpe de Estado. ¿Bien? Por lo tanto, la oligarquía alista el golpe de Estado. ¿Bien? ¿Y dónde fue el golpe de Estado, profesor? Si Leguía está dominando en Lima, Leguía era fuerte en Lima, la oligarquía dijo, vamos a organizar el golpe de Estado en otro lugar del Perú, en Arequipa. Y ahí se organizó el golpe de Estado, con ayuda de la población que también estaban ya, ¿no?, cansados del gobierno. Hubo una rebelión social en Arequipa y un militar de esa época, un comandante del ejército, aliado a los oligarcas, dirigió el golpe de Estado. Por los golpes de Estado por lo general lo dirigen los militares. El famoso comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, aliado a los oligarcas, deciden llevar a cabo un golpe de Estado en Arequipa contra Lima. ¿Bien? En ese sentido, se realiza el golpe de Estado. ¿Quién dirige? El militar Sánchez Cerro. Militar Sánchez Cerro. ¿Y quién lo apoya? Lo apoya la poderosa oligarquía agroexportadora, que quieren volver a dominar el Perú a través de este militar. ¿Qué es Sánchez Cerro? Después de su rebelión, Sánchez Cerro viaja a Lima en avión, encarcelan a Leguía, ¿ya? Lo encarcelan y lo iban a juzgar porque en todo este gobierno había habido una gran corrupción también. Y cuando Sánchez Cerro llega a Lima, con el apoyo de los poderosos oligarcas, dan inicio a la tercera etapa de los militares en el Perú, conocida como el tercer militarismo, una época de dictaduras más férreas contra las protestas populares. Bien, muchachos, entonces en ese sentido, este ha sido el oncenio de Leguía, uno de los temas más importantes de HP. Y no te olvides de sus aspectos, las características, ¿no?, su definición, y no te olvides las causas de su caída. Bien, aprovechen este tema, jóvenes, estudien bastante y nos estamos viendo en otra oportunidad. Nos vemos.